efectivamente, una vida dilatada da oportunidad para conocer distintos modelos de liderazgo, ¿no? El liderazgo es una capacidad de los individuos, pero se desarrolla en función de la situación, en qué entorno se encuentran y sobre todo cuál es el objetivo que tiene que alcanzar, ¿no? En todos, el aspecto común a lo largo de mi vida, desde el mando directo hasta el mando mediado, hasta la influencia ya en posiciones de más nivel, el primero siempre ha sido la ejemplaridad, es decir, vivir ejemplarmente las mismas situaciones que se pide a aquellos con los que se trabaja que vivan, la competencia, hay que tener oficio, hay que saber, lo que no significa ser el mejor, sino ser el mejor para aquellos que se manda, no de los que se manda, el compromiso, es decir, tener perfectamente claro que uno es parte de lo que hace y con quién lo hace, la capacidad para establecer vínculos de confianza y, sobre todo, la capacidad para comunicar propósito, estado final deseado. En mis primeras experiencias como joven teniente, en algunas expediciones, pues era siempre unos modelos de liderazgo más bien carismático o heroico, ¿no? Pues uno era, por ejemplo, Alejandro Magno. Era un nivel de compromiso extraordinario, directo, ejemplar en todo caso, con luces y sombras, pero bueno, eso es la vida, ¿no? A nivel intermedio, cuando ya se manda no solo directamente, sino a través de otras personas, la capacidad para influir positivamente en ellas, pues un ejemplo clarísimo que también estaba vinculado a la milicia, pero no solo, sino que también tenía una mentalidad de estadista muy elevada, es Gonzalo Fernández de Córdoba, ¿no? El gran capitán. Y ya para la última etapa, pensando en estos modelos en los que se manda con... Evidentemente se ejerce el mando y se intenta mandar bien, pero se hace a través de unas estructuras más complejas, como son los estados mayores, los staff, ¿no? Un gran número de personas y mandos de primer nivel con los que hay que relacionarse. Bueno, pues ahí ya los modelos están relacionados con la capacidad para transmitir visión. Son los que tienen esa capacidad de proyectar hacia el futuro situaciones presentes, definiendo bien, comunicando muy bien para qué se hacen las cosas, ¿no? Esos modelos son, por ejemplo, los padres fundadores de la Unión de la Comunidad Económica Europea, ¿no? De Casperi, Adenauer, Jean Monnet, Schuman. Claro, ¿por qué? Pues porque vieron lo que nadie fue capaz de ver en un momento y tuvieron el valor y la inteligencia para proyectarlo, ¿no? Y un ejemplo clarísimo, al que tengo una profundísima admiración, es a Javier Solana, al que fue secretario general de la OTAN y alto representante de la Unión Europea, además de ministro del Gobierno de España, ¿no? Por su capacidad para concitar voluntades, para proyectar en situaciones muy complejas, como fueron la guerra de Bosnia o el conflicto de Kosovo, unas ideas que yo creo que fueron vitales para la resolución de aquel conflicto, ¿no? Además de hacernos sentir muy orgullosos a los españoles en aquel caso. La primera es la visión, clarísimamente. Un líder como el que se define es un estadista, ¿no? Un estadista es prácticamente lo contrario a un político, porque los estadistas trabajan pensando en las siguientes generaciones y los políticos piensan en las siguientes elecciones. Son cosas distintas, ¿no? Esos estadistas tienen que tener visión, que les decía, es decir, la capacidad para ver un itinerario que no ve nadie, con una serie de hitos que es capaz de transmitir, y con ese estado final deseado, el para qué hacemos las cosas, dónde vamos a llegar, cuál es el mundo que yo espero que exista en el 2050, por ejemplo. Luego es evidentemente la comunicación, pero comunicación en el sentido de capacidad de influencia y persuasión, que no, la persuasión hay que distinguirla claramente de la manipulación, ¿no? O sea, esa capacidad de persuasión es por la calidad de los contenidos, la claridad de los razonamientos y el mayor bien para el mayor número, que es lo que se transmite, ¿no? Así que tienen que tener una capacidad para negociar desde posiciones inteligentes, pragmáticas y que sean conseguibles, ¿no? La soberanía es un aspecto en el que cuesta muchísimo ceder, sobre todo cuando está asociado a políticas económicas o de seguridad y defensa, pues la capacidad para establecer acuerdos es más compleja y la prueba es que hay intereses dentro, en el seno de la Unión, que hablan de posiciones que no se pueden conciliar respecto a problemas internacionales y en seguridad y defensa pues
La realidad es que la Unión Europea no tiene capacidad para proyectar poder exterior del conjunto, porque utiliza cuando, no lo ha hecho nunca, pero si tuviera que proyectar ese poder utilizaría capacidades nacionales, ¿no? Lo que hace la Unión Europea como seguridad y defensa son actividades muy limitadas, fundamentalmente de formación y entrenamiento. Si la Unión Europea tuviera autonomía estratégica, que no la tiene, porque decididamente apostamos en el actual modelo unipolar imperfecto, pues porque el hegemón es Estados Unidos, pero hay una potencia que está creciendo, que es China, pero nosotros tenemos, en general, la Unión Europea se alinea con carácter más o menos recurrente con Estados Unidos, ¿no? No tenemos una autonomía estratégica para plantear una tercera vía a la solución del conflicto en Oriente Medio. El conflicto en Oriente Medio ahora mismo lo pilota por una parte Estados Unidos, pues que tiene esa capacidad, no la OTAN, Estados Unidos, en este caso es una postura unipolar, y por otra pues hay un país que tiene una extraordinaria influencia, que es Irán, sobre una parte del conflicto, otro que tiene una autonomía estratégica notable, que es Israel, con unos apoyos fijos, y luego, bueno, pues la asimetría de la postura de China y la Federación Rusa, que buscan una equidistancia, pero normalmente inclinándose de uno de los dos lados, ¿no?, que es el palestino. Hay que intentar inculcar en la mentalidad de los directivos esta realidad expandida que es en la que vivimos. La realidad en la que vivimos no solo habla de índices bursátiles ni de equilibrios en balanzas de pagos, habla de la posibilidad de hacer negocios en función de un entorno que excede con mucho el de la economía, que es el de la geopolítica o la geoestrategia, ¿no?, cuando entran intereses nacionales. Lo primero que hay que hacer es conocer, es decir, no puede vivir de espaldas a una realidad que tiene que conocer, sobre la que tiene que pedir consejo, en el sentido de que hay que generarle escenarios, pero escenarios que excedan el negocio mismo, sino que vean ese negocio incrustado en una realidad que es mucho más compleja, ¿no? Habla de países, habla de recursos, habla de posibilidades y habla de futuro. Sensibilidad. Hay que sensibilizar sobre un aspecto de las empresas, de las actividades económicas, que han tendido tanto a la especialización que ahora tienen que hacer un poco de recorrido inverso, volviendo a ese carácter que tenga un marcado matiz humanista, ¿no?, que sean capaces de entender motivos que no tienen que ver con las cuentas de resultados, ¿no?, y con los EBITDAs. Una cosa es lo que deseemos, otra cosa es lo que podamos conseguir, ¿no? Cuando pedimos lo imposible y retrasamos lo inevitable, solo ahondamos en las consecuencias del fracaso, ¿no? Con lo que tenemos hay que conseguir lo que podemos conseguir, no otra cosa. El cambio climático no es una excepción, ¿no? Es decir, no se le puede pedir un nivel de sacrificio en competitividad, por ejemplo, a las empresas, que se va en el corto plazo, ni siquiera en el medio, se va a volver en contra, porque los índices de productividad van a caer, porque competidores naturales no estarán sujetos a unas normativas que son extraordinariamente exigentes. Y por otra parte, hay que aplicar el concepto ético, porque no se le puede pedir que se descarbonice al que todavía no ha llegado a carbonizarse. ¿Qué líderes necesitamos? Necesitamos líderes posibilistas, que tengan claridad de conceptos, que sepan rodearse de los mejores asesores, que no les digan lo que quieren escuchar, sino lo que pueden conseguir, ¿no? El talento es una cualidad. El talento es una cualidad de la persona y curiosamente no depende ni del coeficiente intelectual, ni de la riqueza, ni del entorno familiar. Tiene una doble dependencia. Una es la motivación intrínseca, es decir, el disfrute con lo que se hace, y la otra es la extrínseca, es decir, el reconocimiento por lo que se consigue, ¿no? Tiene que ver mucho con los recursos que se ponen. En el talento hay que invertir, no hay mejor inversión que invertir en talento. El talento necesita espacios de libertad e iniciativa, y lo que mata al talento es el miedo, la regulación, la presión. Y lo que hace que el talento sea un catalizador de todo es un buen ejercicio del liderazgo, ¿no? Cuando se permite que el talento atraiga a talento y se desarrolle. El talento es una cualidad de las personas, independientemente de si son como se quieran definir, ¿no? Es cierto que hay que eliminar esos techos de cristal que fundamentalmente se han creado a través del prejuicio.
Y ese prejuicio tiene el origen pues, en determinadas leyendas urbanas que se anclan en que las mujeres no quieren hacer las carreras de tipo STEAM, ¿no? Science, Technical, Mathematics, Engineering. No es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que hay que darles la información adecuada en el momento adecuado para que puedan optar en igualdad de condiciones. Es decir, mujeres y hombres se caracterizan en los puestos directivos por mérito, capacidad, emprendimiento y logro. En el momento en que las posibilidades de acceso sean las mismas, estemos en igualdad de condiciones, reproduciremos la composición social. O sea, no tienen más talento los hombres que las mujeres, ni las mujeres tienen por qué tener procesos como la acción afirmativa porque son válidas por sí mismas. Lo que pasa es que hay que darles la oportunidad para que lo demuestren. Yo les diría que con todo el nivel de preparación que tienen, que en la medida en que sean capaces de ordenar su entorno y unirse a personas que ordenen el suyo, serán capaces de cambiar el mundo, porque si lo cambian, lo cambiarán ellos. Otro cambio no habrá, no será posible. Y que tienen que tener muy claro que será su capacidad de compromiso y su competencia, la eticidad, el cómo se van a comportar, lo que va a determinar su futuro.